No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Hoy hacemos un episodio especial de Cómo comes que hemos titulado Todas somos hijas, un título que habla de algo muy sencillo y a la vez muy profundo. Todas venimos de una casa, de una mesa, de una forma de cocinar, de cuidar y, bueno, también de mirarnos el cuerpo. Porque la comida nunca solo es comida, es una madre que sirve, una abuela que aprovecha, una merienda de la infancia o una frase que se queda dentro porque alguien hace algún comentario feo sobre tu físico en un momento no adecuado. Porque lo hacemos todos los días y lo llevamos haciendo desde hace años. Desayunamos, comemos, cenamos y ahora también juegan un papel muy importante las redes sociales, de las que también quiero hablar. Hoy queremos hablar de todo eso, de lo que heredamos, de lo que repetimos sin darnos cuenta, de lo que agradecemos y también de lo que quizás llegado un momento nos gustaría soltar. Y queremos hacerlo desde la experiencia, desde la salud y sobre todo desde la vida cotidiana. Para esta conversación nos acompañan dos mujeres que para mí son increíbles y de dos generaciones muy distintas. Manuela Carmena, que es jurista, escritora, exalcaldesa de Madrid, madre, abuela y sobre todo una mujer que ha sido muy pionera por sus actos, es decir, defendió los derechos en tiempos difíciles, abrió camino en la justicia y siempre ha mirado lo público desde algo tan esencial como el cuidado. Una mujer que ha vivido y ha transitado mucho y que hoy nos ayuda a entender de dónde venimos. Y por otro lado tenemos a Gemma Jiménez Maldonado, que es periodista, productora de la cadena SER y una voz joven que entiende muy bien los códigos del presente, es decir, ella nos va a hablar de internet, del humor, de la precariedad, de los límites y un poco también de la salud mental, de la sobreinformación a la que estamos sometidos y con ellas vamos a charlar para ver a qué conclusión llegamos de cómo comemos o cómo hemos comido desde nuestra más tierna infancia. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Me gustaría enfocar este nuevo episodio, que además es el último de la temporada. Ya os he presentado, que estoy súper contenta porque tengo a Gemma, que, ¿sabes, Manuela, que Gemma empezó siendo becaria mía en el A Vivir? ¡Ay, qué bonito! Sí, es muy bonito. Hace 8 años ya. Hace 8 años Gemma entró como becaria y como en el A Vivir todos los becarios pasan por mí, pues Gemma fue becaria mía y empezó con mi sección. Y a Manuela la conozco hace muchos años, con lo cual estoy como en casa, ¿sabes? Me siento como en casa. Entonces, fijaros, me apetecía cerrar la temporada de este Cómo comes, un poco hablando de el papel que tienen las mujeres en la alimentación y cómo habéis vivido vosotras. Yo creo que aquí hay 3 generaciones de mujeres totalmente distintas. Cómo hemos vivido el rol de la cocina, de la alimentación, ¿no? Y cómo eso nos ha afectado a lo largo de nuestra vida. Entonces me gustaría empezar por la infancia. Gemma, ¿tú qué recuerdas de tu infancia? Porque tú tienes una hermana que es un poco más mayor que tú, no mucho, 4 años, es decir, no hay una diferencia realmente generacional. ¿Pero qué recuerdas de estar en casa con tu hermana? ¿Había realmente cada una tenía su rol dentro de la familia? Una ponía la mesa, otra o no. Va a ser un poco anarquía y realmente la que lo hacía todo era la madre. Un poco anarquía, bastante matriarcado en ese sentido, pero es verdad que obviamente mi madre pues nos decía, pues tenéis que poner la mesa y la poníamos y tal, nos hacíamos las remolonas siempre que se podía para evitarlo, pero sí que con mi hermana tengo como muchísimos recuerdos de la infancia porque claro, toda mi infancia ha sido con ella, yo no recuerdo, al ser hermana pequeña, yo no recuerdo ningún día de mi vida sin ella, ¿no? Entonces recuerdo mucho eso, la hora de comer, justo mientras mi madre hacía la comida cuando salíamos del cole y estar viendo la tele las dos y justo decir, venga, a comer que nos tenemos que ir al cole otra vez. Entonces como que esa hora la recuerdo como muy divertida porque estábamos las dos viendo los dibujos y era como en nuestro momento de relax del día era ese y luego comer, que era como más
Era como el momento así como más perfecto. Porque no comías en el cole. No, al principio no. Luego ya en quinto y sexto de primaria ya sí que me apuntaron al comedor del cole. Ahí aprendí a comer. Pero al principio no. O sea, hasta que hasta que no fui ya un poquito más mayor. ¿Y la etapa del comedor del cole la recuerdas con buen recuerdo o con mal recuerdo? Pues mira, te diré que lo recuerdo súper bien, a pesar de que las veces estas que te tenías que quedar en el cole porque tu madre no podía, entonces ibas un día a la semana o lo que sea, era como bastante traumático, porque claro, ahí tenían como sus dinámicas. Y llegabas tú de intrusa. Y claro, y yo encima he sido una comedora horrorosa toda mi vida y en la infancia horrible, entonces claro, me veía con la presión de tener que comer rápido porque los niños se iban a jugar. Comida que a lo mejor no me gustaba, pero luego cuando ya fui al comedor un año entero, lo recuerdo como súper divertido porque además me gustaba la comida, era comida muy diversa, no, me lo pasaba genial porque luego salía e ir a jugar en el patio del cole hasta que volvía a sonar la sirena y íbamos a clase, entonces como que tengo un súper buen recuerdo. Al principio era un poco traumático, pero luego el recuerdo que se me ha quedado es muy muy divertido. ¿Y tú, Manuela, qué recuerdas de tu infancia del comer en el cole francés? Bueno, pues mira, el cole francés era una comida muy rara, pero muy rara, porque fíjate, nos daban 4 platos. Bueno, está muy bien, así visto desde fuera. Verás, el primero era una sopa. Y después el segundo era, nosotros le llamábamos la alfombrilla, pero era un poco como de paté, con un poco de lechuga. Luego el tercero eran como unas patatas cocidas, unas legumbres y tal. Luego al final era el filete y luego el postre, ¿no? Entonces, bueno, no nos gustaba, la verdad. Los postres sí, los postres eran divertidos. Había un postre que a mí me gustaba mucho que era pasas y avellanas. Ah, mira, sí, qué entonces, modernos para aquella época. Bueno, era una cosa muy curiosa, bien. ¿Sabes? Y entonces a muchas niñas no le gustaban las pasas y yo cambiaba pasas por avellanas. A mí sí que me gustaban, ¿no? Pero tengo un recuerdo muy negativo del comedor de que me pasó un día una cosa terrible con la sopa. No sé qué pasó, que me debió temblar la mano, se me cayó un poco de sopa, ¿no? Y entonces la monja que se pasaba por allí dijo, ¿qué le pasa a usted? Parece usted una vieja. Le ha temblado la mano. Bueno, a partir de ese momento no me podía comer la sopa. Todos los días me temblaba la mano, ¿sabes? Claro. Y tuve que hacer un esfuerzo. Yo me empecé a montar, a ver qué puedo hacer para que no me tiemble la mano, tal. Entonces llegué a la conclusión de que en mi clase había una estatua del corazón de Jesús. Y si yo iba, le daba un beso al corazón de Jesús. ¡Qué presión! Imagínate, ¿no? Pero bueno, esa y no sé, no nos gustaba la comida del colegio, la verdad. No. Yo recuerdo cuando mi hijo empezó a comer en el cole, él comía súper bien. Yo había hecho un trabajo extra en casa, me lo había trabajado. Súper orgullosa. Sí, estaba súper orgullosa porque comía de todo, buen saque. Y de repente un día llegó y dijo, no voy a volver a comer verdura nunca más. Y le pregunté por qué y me dijo que había comido un puré que tenía pelos. Yo dije, ¿pero cómo va a tener pelos? Miré y era un puré de puerro. Claro. Se ve que aquello no estaba bien pasado y bueno, el puré debía de tener hebras y le obligaron a comérselo. Pues desde ese día decidió que nunca más iba a comer verdura y de hecho se metía la verdura en la boca y es que se ponía malísimo, claro. O sea, fatal. Entonces, bueno, empecé a inventarme recetas en las que las verduras estaban escondidas, ¿no? Tortilla de coliflor, espaguetis de calabacín y luego ya más mayor come verdura, pero no tanto como... O sea, todo lo que había hecho yo, todo el trabajo que había hecho cuando era pequeño, me duró 2 días. En un momento aquel puré de puerro lo tiro por vamos, a la borda. O sea, que no sirvió absolutamente de nada. Uf, es que me siento muy identificada porque, o sea, yo pienso mucho en mi madre, que lo tiene que pasar fatal conmigo, porque es que yo he comido fatal toda mi infancia y hasta que no he sido ya un poco más adulta, no he empezado a comer y a disfrutar la comida. ¿Y recordabais, o sea, vosotros tenéis recuerdo de sentaros a comer en la mesa, toda la familia y que realmente aquello era un acto social, yo, ¿no? Fíjate, creo, no sé, la gente dice, ¿cómo puedes tener ese recuerdo tan antiguo? Pues lo tengo. Yo tengo un recuerdo de comer en una silla de las de niño altas, de esas altas, y de llevarme una decepción, no por la comida, sino por lo que hice a continuación. Me había puesto mi madre aceite, no sé si, supongo con un poquito de sal y con un poquito de pan, ¿no? Entonces, esto era muy rico. Y entonces yo vi que como estaba muy rico y con el pan, pues que se estaba quedando muy limpito el plato. Dije, pues lo voy a limpiar del todo. Y entonces ya una vez que tal, puse la mano, lo limpié todo bien. Y le dije a mi madre, está limpio. Mi madre quedó horrorizada, estaba de aceite hasta el codo, ¿no? Pero sí tengo ese recuerdo de la silla, fíjate, de una silla alta de comer. Y luego sí, en casa, sí, como se comía en el colegio, los días que comíamos juntos era el sábado y la cena
que se cenaba, en casa se cenábamos todos juntos y sí, bueno, me acuerdo muy bien, se oía la radio al mediodía. No se comía con la tele. Bueno, en aquella época no habría tele. No había claro. tele, no había tele, había solamente radio. Y sí se ponía la radio porque había que oír el parte y se oía. Y luego por la noche sí también se oía, no sé. Pero bueno, sí comíamos. Y cosas en casa muy ricas. Mi madre hacía cosas muy divertidas y muy ricas. Claro, en las casas de las dos no había, o sea, la figura masculina solamente era el padre, no había distinción entre un hijo y una hija. Yo recuerdo, bueno, yo no sé el rol que tienen vuestros padres en la economía, bueno, en la distribución de la familia, pero yo recuerdo que mi padre no sabía ni dónde estaban los vasos, ni absolutamente nada. Y cuando decía Manuela lo de la mesa, nosotros teníamos una mesa ovalada en la que él se tenía que sentar en el medio mirando la tele y dos estábamos a un lado con un trozo muy pequeño y él al otro lado porque no se concebía que se sentara alguien enfrente donde no pudiera ver la tele. Sí, o sea, en mi caso no es tan así, pero obviamente la que se ha ocupado siempre de trabajar en casa ha sido mi madre. Y la que ha cocinado, mi padre sí que ha hecho alguna vez algún postre, alguna cosa así tal, pero fundamentalmente, vamos, un 99,9% siempre era mi madre. Sí. Pues fijaros que yo tengo el recuerdo cuando empezamos nosotras a ir a la universidad y que había que madrugar, mi padre también madrugaba y tal, sí me acuerdo que él nos untaba las tostadas. Ah, mira. Sí, nos preparaba las tostadas. Y luego a él, que le gustaban muchísimo las galletas, cuando era mayor quiso tener su caja de galletas al lado donde tenía el comedor y tenía una caja de galletas Chiquilín, que eran sus galletas. Qué ricas. Sí, bueno, las galletas Chiquilín en mi casa fueron una constante. ¿Y qué recordáis de la merienda? Porque yo creo que la merienda, ¿no? Ya volvías del cole y tu madre te preparaba la merienda, ¿no? ¿Qué recordáis de ese momento? Me parece como muy entrañable, ¿no? Sí, había un día a la semana... Estaba totalmente estipulado. Claro, o sea, un día a la semana era el bocadillo de nocilla, que a mí me encantaba con pan duro. O sea, del día anterior. Sí, y la onza de chocolate también, con pan, que eso también lo hacía mi abuela. Pero el resto de días era paté. O sea, el típico sándwich de paté, la piara, me iba dando por temporadas, de salmón, de no sé qué, o sea, como de varios, pero era como la hora de la merienda era el sándwich de paté y luego los viernes así, como los días más... Excepcional. Sí, era nocilla, que me flipaba. O sea, es que, de hecho, es que ahora lo pienso, no compro nocilla porque pienso, me la voy a comer toda, pero me encantaría volver a comerlo como para volver a traer todos esos recuerdos de cuando era pequeña, porque es que era la cosa que más me gustaba del mundo. La nocilla. Pues mira, yo tengo dos recuerdos de la merienda. Como el colegio nuestro estaba lejos de donde vivíamos, cuando éramos pequeñas nos venían a buscar con un termo y merendábamos nada más salir del colegio antes de coger primero el metro, luego el tranvía hasta que llegábamos a casa, ¿no? Luego ya cuando éramos un poquito mayores, pues ya íbamos directamente y merendábamos en casa, ¿no? Y bueno, merendábamos de todo, pero me acuerdo que mi madre empezó a ponernos yogur, que era una cosa modernísima entonces, unos yogures... ¿Con cucharita o yogur? Bueno, claro, yogur líquido, ¿no? No, era un yogur que estaba como una especie de tazones blancos, preciosos, de cerámica, con unas letras muy gordas en blanco y marrón que ponía Danone, y bueno, luego eso te lo devolvías el casco y te daban dinero por lo que tal, pero empezó a ponernos los yogures y nos gustaban mucho, no sé, lo debió leer ella en algún sitio y a veces merendábamos eso. ¿Y lo de hacer yogures en casa? Porque yo, fíjate, mi madre no hacía, pero yo sí que hago yogures ahora todas las semanas. No, en mi casa no, fíjate. ¿No recuerdas haber hecho? No, yo mi madre tampoco hacía yogures, pero la verdad que es un buen invento. Es que me encantan, la verdad. Un buen yogur, es el postre perfecto, la verdad, para todas las comidas. A mí me gusta mucho. ¿Y recordáis así momentos especiales de celebraciones, en plan Navidad, o que venía la tía no sé qué, ¿no? Porque yo recuerdo que yo tenía una tía que era muy, muy golosa y todos estábamos deseando que viniera, porque siempre traía algo, ¿sabes? O sea, porque en casa no había de nada, pero cuando venía la tía, además era como, delante de la tía estaba todo permitido, ¿no? Y recuerdo luego por la tarde nos dolía la tripa, porque siempre venía con muchísimos dulces, porque solo se alimentaba de dulces, o sea, tenía un problema serio con el dulce. Nosotros encantados cuando nos enterábamos que ella venía a casa. Sobredosis de azúcar, ¿no? Total. Luego no podíamos dormir. Nos recuerdo a mi hermana y a mí nerviosas en la cama porque había venido la tía a casa. Yo tengo mucho recuerdo porque mi abuela era una cocinera excepcional y me acuerdo de las nochebuenas en su casa con cochinillo, con... merluza, o sea, a mí me gustaba de mi abuela, incluso las comidas que a mí no me gustaban, o que yo decía, es que a mí las lentejas no me gustan, las lentejas de mi abuela me encantaban. Y tengo mucho recuerdo de esas cenas de Navidad, que mi abuela es que ponía una mesa gigante llena de cosas y su típica bandeja de Navidad con los dulces.
los polvorones, las garrapiñadas, todo, y era como, la bandeja, estaba deseando que acabara toda la comida para llegar al postre, que era la bandeja, le llamamos así, la bandeja. Sí, ¿no? Y es increíble, o sea, es que mi abuela cocinaba de una forma increíble. Pues fíjate que yo recuerdo, no sé si vosotros no os acordaréis, pero había una revista que los niños nos compraban los niños, que era como un TVO, se llamaba El Pulgarcito. Entonces el Pulgarcito había un personaje que era Carpanta, que solamente quería comer, le encantaba comer. Y Carpanta siempre estaba soñando con comerse un pollo, porque cuando en los años 50 el pollo era una cosa de gente de muchísimo dinero y tal, y nosotros en Navidad, los familiares o amigos del pueblo de mi padre nos mandaban lo que se llamaban los capones, y entonces tomábamos pollo, pero eso era una cosa muy especial, el pollo muy excepcional, estaba riquísimo, pero que era el pollo de Navidad, ¿no? Ya digo, yo me acuerdo del personaje de Carpanta, es un personaje para sacarla a relucir, porque es divertidísimo, es un señor que siempre tiene hambre, un señor así bajito, muy divertido, ¿no? Y sí, yo recuerdo que era muy rico todo, vamos. De todas maneras, yo sí seguía mucho, mi madre también hacía muchos dulces, y sobre todo hacía pan. Mi madre hacía pan en la época en la que el pan era difícil, en los años, bueno, pues serían los años 50, que yo podía tener 5 años o así, el pan era muy difícil conseguir pan, y ella la traía en harina del pueblo de mi padre, y ella hacía pan todos los días, y a mí ella me enseñó a hacer pan, y yo hacía mis barritas, y eso me gustaba muchísimo, claro. ¿Y tú tenías una abuela pastelera, abuela o sí, abuelo? Abuelo pastelero. El abuelo era pastelero, la abuela llevaba la tienda, pero el que hacía los pasteles era el abuelo, y mi madre por eso sabía mucho los nombres de los pasteles, pues no sé, el pestiño, el buñuelo, el cafetero, la duquesa, ¿sabes? Sí, había una tradición importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, Gemma, esto seguramente no lo haya vivido, pero este momento alcohol y los niños, ¿no? Que ibas a casa de los abuelos, porque yo recuerdo ir a casa de mis abuelos y darme una copa de... no sé, de quina. Sí, de quina, Santa Catalina y cosas así, que salías de casa de los abuelos como bastante contento. Yo recuerdo ir en el coche un poco como, bueno, pues ya está, hemos ido a ver a los abuelos, ¿no? Y ese ansia que tienen los abuelos por engordar a los nietos, ¿no? Yo no sé si tú ahora que eres abuela... No, nada, al contrario, era todo lo contrario, nada, al contrario. Además es que, yo qué sé, los nietos ahora comen estupendamente y les gustan, yo qué sé, los berberechos, ¿sabes? Cosa que era impensable, ¿no? Sí. No, cosas de esas, no, pero no hará nada. Es otro mundo completamente distinto. Yo creo que ya hay una generación de jóvenes y de niños que les han enseñado a comer bien y que, bueno, pues son muy delicados con el tema del dulce, poco, chocolate un poco, pero poco, y luego pues les gustan eso. Yo qué sé, los mariscos, Salen caros estos nietos. Sí. Pero bueno, muy diferente. Claro, yo sí que veo, por ejemplo, mi hijo que tiene ya 17 años, sí que es cierto que ellos consumen muchos, o sea, sus amigos, es verdad que consumen muchos ultraprocesados, mucha bollería industrial, muchas bebidas energéticas, cosa que nosotros antes no teníamos. Yo recuerdo que cuando yo ya estaba terminando el cole, a lo mejor un donut caía, pero como algo muy excepcional. Tú sí que has bebido más la época de... A full. La época del bollicao, después de... igual, yo jugaba ping-pong y me acuerdo los viernes por la tarde, al salir ya de ping-pong, el bollicao me estaba esperando. Y el huevo Kinder en casa de mi abuela. O sea, la verdad es que ahora lo pienso y ahora que ya soy adulta y tengo cierta conciencia, pues también no se tenía tanto conocimiento como el daño que puede hacer, obviamente, a la salud cuando era más pequeña, ¿no? Y ahora ya siendo más consciente, no lo consumo tanto porque sé que obviamente no es bueno, pero vamos, en mi infancia, todo, ¿no? Vamos, sobredosis de azúcar también. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que seguramente tú lo compensarías porque luego en casa comías bien. Sí, justo. O sea, es verdad que hablo de mi madre siempre porque es la responsable de todo. Era muy consciente de que si yo comía un bollicao el viernes, el sábado teníamos la comida normal y era todo hiper sano. Luego yo no comía mucho, porque lo que he contado, pero mi madre era muy consciente de eso. ¿Y ella te ha pasado recetas o cuando te emancipaste te dijo, lo primero la olla express? Sí, ¿no? Ella y la madre de mi novio, las dos, o sea, de hecho... luego hablamos de los tuppers de la suegra, que eso me parece un temazo. Es increíble. Pues, pero yo sí que llamo a mi madre y le digo, el otro día, de hecho, en plan, le dije, oye, mamá, los espárragos, ¿tú cómo los haces? Porque a ti te salen muy ricos, pero yo no los he hecho nunca así, y me lo explica, me dice, no, pues muy fácil, para ella todo es muy fácil. Es verdad que a mí los experimentos no me salen bien todavía, pero
pero sí, yo le consulto todo y de hecho tengo ganas de aprender a hacer cocido porque a ella le sale súper rico. Pero es verdad que en la olla me da un poco de miedo y todavía no sé, me da miedo que explote. Sí, no. O sea, yo sé que no suele pasar. Ahora son ya muy seguras. Pero me da mucho miedo y es algo que tengo pendiente, pero sí, yo le llamo constantemente en plan. ¿Y en la salsa esta que haces con la ternera, cómo la haces? Súper fácil y tal. Y ella te va diciendo. ¿Y tienes un cuaderno donde vas apuntando tus recetas? No, pero con mi ya suegra, tenemos regalo sí, para... mi suegra se lo regaló a mi novio la primera vez que se independizó, le hizo un recetario súper bonito con las recetas como de la familia. Y entonces de ahí vamos tirando también muchas recetas y es muy bonito. ¿Y él sí sabía cocinar? Sí, él sí, pero que lleva más tiempo independizado, yo no. Entonces, claro, yo... He de decir que se me da mejor de lo que pensaba y no se me da nada mal, pero es verdad que es cuestión de tiempo y de ir mejorando poco a poco. ¿Y tu plato estrella? Te diría que los ñoquis y las lentejas. Las lentejas me dan súper ricas. No son de aquí, que me estás contando. No, pero bueno, me sale como una salsita muy rica pero las lentejas me salen muy buenas también. ¿Sí? Y la lasaña, sí. Manuela, ¿y tus hijos han cogido recetas tuyas? ¿Les has pasado? Bueno, yo siempre, yo creo que eso también lo heredé un poco de mi madre, pero a mí siempre me ha gustado mucho hacer cosas raras. Es decir, eso te viene del colegio francés. Bueno, no, sobre todo de que a mí, mi madre hacía siempre una presentación de los platos súper especial, ¿no? Y a mí me gustaba eso, ¿sabes? Comer por el color, por la distribución y tal. Y bueno, me ha gustado muchísimo hacer experimentos, ¿no? Los niños se acuerdan cuando eran pequeños, nosotros hacíamos, por ejemplo, huevos de colores, ¿no? Eso les encantaba. Huevos cocidos morados. Y entonces eso les divertía muchísimo. Eva llamaba a sus amigos del colegio, mi madre hace huevos morados. Y venían todos especiales así. Y luego, pues muchas cosas, ¿no? Yo empecé a hacer el queso de Burgos en casa y lo hacía así con una media. Y me acuerdo que mi hijo decía, esto parece un preservativo de elefante. Estaba ahí colgando y tal. Siempre hay cosas distintas. Nunca hemos hecho, y ellos se ríen de las cosas distintas que hago y algunas cosas pues la han copiado. Pero bueno, les gusta cocinar, sobre todo más a mi hijo que a mi hija. Más el varón que la muchacha, ¿no? Y sí, bien, sí, muy divertido. ¿Y tienes algún plato que sea tu plato estrella, el que siempre te piden cuando van a comer? Bueno, no, tengo platos... No valen las magdalenas. Bueno, ya, las magdalenas aparte. Luego hablamos de las magdalenas. Pero te digo, tengo, por ejemplo, platos preparados para cuando viene gente, que eso es muy importante. ¿En el congelador? No, preparados para no tener que estar guisando cuando te viene la gente, ¿sabes? Vale. Entonces tengo 2 o 3 que son fantásticos, ¿eh? Uno de ellos es el pavo al escabeche. Que ese es buenísimo y siempre le hago de mi manera particular y tal, y gusta muchísimo, y lo haces y ya está. Y lo tienes ahí, ya está, y vas sacando. Sí. Luego también tengo el pollo al curry, que da muchísimo resultado también, porque lo haces, o el bacalao dorado. Es decir, tengo varios platos de esos en los que tú no tienes que estar liada cuando vienen los amigos, que eso es importante, ¿no? Pues la crema de guisantes, cosas así que las hagas con anterioridad y tal. El pollo al curry fue lo que le hiciste a Javier del Pino cuando le invitas a comer al ayuntamiento. Sí, claro, es que cuando venía la gente al ayuntamiento tenía que hacer cosas sencillas, ¿no? Y el pollo al curry es estupendo. Está muy rico, luego pones arroz y tal, y está muy bien. La verdad es que además de a Javier, a veces invité además a unos grandes cocineros porque estaban empeñados en que yo fuera a sus restaurantes a comer, y yo les decía, mira, es que es muy caro. Tenéis unos precios. No, te invitamos, pues peor. No me gusta, porque me invitáis porque soy alcaldesa, no me parece bien. Mejor os invito yo a comer. Yo invité a 5 grandes restauradores madrileños a comer allí en el ayuntamiento. ¿Y qué hacías? ¿Lo preparabas en casa o lo preparabas allí? Pues todo? Hacía una primera parte en casa y luego lo acababa allí, porque allí había una cocina estupenda y había cosas que había que acabarlas allí, ¿no? Pero, por ejemplo, pues la crema de lentejas, bueno, pues lo hacía en casa y lo pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el pollo, pues el calentarlo y algunas cosas y hacerlo ahí. Al final, yo te digo, comíamos allí, que era muchísimo mejor. Y que se comía muy bien, porque también el equipo, los míos de mi equipo, comían fuera, comían fatal. Yo dije, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Yo os pongo un precio, yo os hago la comida. Y entonces, ¡qué maravilla! Claro, y entonces comían estupendamente. Yo lo preparaba, algunas cosas, y otras cosas hacíamos allí. Teníamos una cocina, bueno, buenísima, una cocina para restauradores, ¿no? ¿Y lo hacéis a diario? ¿Casi todos los días hacéis la cocina? Sí, no todos, pero casi todos los días sí, porque casi nadie iba a su casa a comer. Pues se hacía muy tarde y tal, entonces, pues en lugar de comer por ahí, que se comía fatal, pues comíamos cosas pues muy razonables, pues lo de siempre, pues verduras ricas y bueno, cosas buenas. Ahora nos va a contar Gemma lo de los tuppers de su suegra.
Es que, claro. Ha llegado el momento. A ver, yo cojo tupper de mi madre, o sea, cada vez que voy a mi casa, o sea, que vivimos a 15 minutos andando, de hecho mi madre me dice, como no me devuelvas los tuppers, no te puedas llevar más comida, porque no tengo tuppers ya en casa. Pero mi suegra también, y mi suegro, los dos, cada vez que vamos, porque mi novio es de Jerez, entonces sus padres viven allí, cada vez que vamos, pues siempre nos cae algún tupper. Entonces, a mí la verdad es que me viene genial porque hay semanas en las que me receteo la semana entera, la tengo ya cubierta gracias a la visita, pero sí nos hacen croquetas, ternera con verduras, o sea, platos simples pero que están muy ricos. Y de mi madre me llevo pues la tortilla de patatas, que es lo mejor que existe, de pues eso sí, cocido también, o sea, todo. Yo aprovecho todo. ¿Y te traes el tupper todos los días a la radio? Sí, de lunes a jueves, sí. ¿Te lo traes? Sí, me lo traigo porque o sea, estoy aprendiendo a comer mejor, a saber qué es lo que me sienta bien, lo que me sienta mal y entonces he decidido desde hace unos meses ya que me hago la comida, que es verdad que es más rollo, pero bueno, me gusta porque en parte también, pues eso, voy aprendiendo un poco a cocinar, que eso también me viene bien. Intento comer más variado, más natural, frutas, verduras, entonces estoy como muy contenta de la decisión, la verdad. Hombre, es que yo creo que está muy bien pensado acortar la jornada, es decir, comiendo en el trabajo, puedes acortar la jornada y puedes estar a las 6, a las 5:30 en casa, ¿no? Y no perder ese enorme tiempo que se pierde en comer, porque yo me acuerdo cuando era vocal del Consejo del Poder Judicial que todos querían ir a comer a restaurantes y era terrible porque tardábamos muchísimo, luego todos estaban un poco piripis y era dificilísimo luego continuar, se enrollaban a hablar y tal. Bueno, son cosas de esas tremendas, es que meterse un comidón de esos tipos, no tiene sentido. Y además, bueno, pagaba el Consejo, con lo cual íbamos horrible. Yo creo que lo razonable es comer algo ligero. A mí eso me encanta, además es para trabajar es muchísimo mejor algo ligero. Justo. Y a las 5:30 o a las 6 estás en casa, ¿no? Sí, porque ponte a trabajar después de una comida te da un mal por ahí. Yo tenía un compañero en el tribunal que era majísimo, estupendo, pero bueno, cuando comíamos fuera un desastre. Cuando se prolongaban los juicios, yo le decía, por Dios, no bebas más, porque luego empezaba a hacerle preguntas a los testigos incoherentes. Que no. Yo decía, ay, Dios mío, por favor, no me hagas eso. Yo le decía, mira, como bebas, yo me voy a desmayar. Yo me desmayo y así conseguía que no bebiera, pero claro, es que si te pones ciego a la hora de comer, pues luego trabajar es muy difícil. Sí. Pero eso es algo muy de nuestra cultura, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo que en otros países no muy se da masculino, tanto. ¿eh? Y muy masculino. Muy masculino, porque las mujeres pasamos ya olímpicamente. Totalmente. La prueba es que tú vas a un restaurante, ves restaurante de tíos. Las grandes marisquerías, las chulas. Y luego llegan agotadas a casa porque han trabajado tanto, ¿sabes? Eso yo también lo he visto. Claro. Uf, vaya día. Y luego mantienen que, claro, que para promocionarse hay que ir a esas cosas, ¿no? Un morro. Que es un horror y que es un morro. Y sin embargo tú vas a restaurantes que son de tías. Que ves que están todo el mundo con la ensaladita. Y venga, ya está. Y rápido, algo rápido que claro, te puedes que es mucho más razonable, ¿no? ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.